En esta ocasión tenemos un invitado muy especial que es el historiador, politólogo, el licenciado Jorge Abastoflor. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y feliz de estar en el programa. Bienvenido, Jorge, un placer tenerte aquí. Muchas gracias, Mauro. Bueno, hoy día es un día, como hemos dicho, sumamente importante. Esta semana vamos a tener justamente el Día el Día Internacional de la Lengua Nativa y es el Año Internacional UNESCO de las Lenguas Nativas. Entonces, ¿qué puedes comentarnos? Creo que es un tema sumamente importante para Bolivia. Sí, es muy importante porque, bueno, está reconocido dentro de la Constitución la diversidad que tiene Bolivia en cuanto a su cultura y en cuanto a sus lenguas está reconocida. El Estado boliviano, podríamos decir que ha hecho su trabajo en lo que se refiere al reconocimiento, no solamente de las culturas, sino de las lenguas, algo que habría que esperar que también puedan igualar otros estados alrededor del mundo. Me parece que en Latinoamérica hemos avanzado bastante en esta situación, pero particularmente en Bolivia. Lógicamente con los problemas que ha traído aquello, tanto problemas culturales como problemas políticos. En la Constitución Política del Estado tenemos 36 lenguas nativas que están reconocidas, pero dependiendo del autor podríamos llegar hasta la catalogación de 50 lenguas nativas o de repente quizás un poco más, sin contar los pueblos que no han sido contactados todavía dentro de territorio nacional. Entonces, lógicamente para Bolivia es un año importante, es una fecha importante y hasta aquí es mi opinión que hemos hecho como país, como Estado, hemos hecho nuestro trabajo en el reconocimiento de esas lenguas, que es el reconocimiento de las culturas en las cuales se han desarrollado. La lengua es la expresión más notable, podríamos decir, de una cultura. ¿Y cuál crees que es la importancia de que ahora tengamos en nuestro medio la implementación de la lengua aymara en las instituciones públicas, también en el área de medicina? Es muy interesante el trabajo que se está haciendo de incorporar las lenguas nativas a nuestra vida cotidiana, porque en realidad de eso se trata, poder incorporar a las lenguas nativas dentro de nuestra vida cotidiana. Lo primero que tenemos que decir es que muchas de las personas, de los ciudadanos y de las ciudadanas que viven en Bolivia, ya tienen esta característica de ser bilingües, ser trilingües o inclusive manejar más lenguas. En donde estamos trabajando esto es específicamente en las áreas urbanas. En las áreas urbanas donde, especialmente en la clase media, con el tiempo se ha ido perdiendo el manejo del bilingüismo o el trilingüismo. Y de alguna manera se trata de recuperar esta capacidad. ¿Para qué? Simple y sencillamente para poder comunicarnos mejor. Mientras haya una mejor comunicación, se supone que vamos a poder comprendernos de una mejor manera. Existe esta teoría, tú, Mauro, la conoces bien como lingüista, de que al aprender una lengua diferente, una persona aprende en realidad a pensar diferente, aprende a pensar como la cultura que ha dado origen a esa lengua. Absolutamente. Entonces, de lo que se trata es de que podamos no solamente hablar otro idioma, un idioma nativo, un idioma nuestro, de nuestro país, sino también aprender a poder pensar diferente, a pensar como otros compatriotas que viven dentro del territorio nacional y poder construir un mejor país como producto de esa comunicación. No solo conozco, puedo corroborar absolutamente cuando uno aprende un idioma nativo o cuando uno aprende un idioma extranjero, otro idioma te da otros puntos de vista, te da otras miradas. Y es bastante interesante, creo, Patricia, el análisis de Jorge, cuando pone las ciudades un poco al revés de como pensamos normalmente en la periferia. Porque es cierto que los núcleos ciudadanos y las ciudades son los que se han quedado atrás en el sentido del bilingüismo y del trilingüismo. Porque si salimos al campo es bastante común en Bolivia encontrar personas que manejan con tranquilidad 2 o 3 idiomas. Y la cosa pone Bolivia en un plan totalmente diferente de lo que son otros países, tanto de Latinoamérica como del mundo. Entonces, creo que es algo que deberíamos valorar, ¿no? Claro, y como también tenemos el tema de varias lenguas que se manejan afuera de la ciudad, ellos mismos tienen el problema al querer tener un servicio en alguna institución pública o de medicina y no tienen traductores a la mano, no los entienden, entonces es una atención muy deficiente. Sí, sí, absolutamente. Jorge, ¿cuál es tu experiencia, no sé si en una ciudad o en el campo?
¿Alguna vez te has chocado con este problema de la barrera lingüística, del no poderte comunicar en tu mismo país? Por supuesto, cuando uno hace estudios de campo en el área rural, al entrar en materia es tremendamente difícil poder explicar ciertos conceptos técnicos, ciertas ideas. De repente las cosas cotidianas las podemos transmitir, aún sin dominar absolutamente un idioma. Aún sin poder hablar aymara, por ejemplo, sin hablar quechua, uno puede salir al área rural y con conocimientos rudimentarios poder comunicarse. Pero cuando ya se trata de hacer estudios avanzados, donde hay conceptos, hay ideas que hay que transmitir y hay información específica que se necesita obtener de las personas, ahí ya comienzan las complicaciones. Y por supuesto, en eso los científicos, los investigadores, tenemos que hacer un esfuerzo adicional precisamente para lograr una mejor comunicación, porque si no conseguimos comunicarnos adecuadamente, lo que vamos a provocar es que los estudios que hagamos resulten sesgados. ¿Por qué? Porque no nos hemos hecho comprender o no hemos comprendido la respuesta, y eso es tremendamente importante. No importa de qué área estemos hablando de área social, de área cultural, de área política. Como decía hace un momento, es muy importante que nos podamos comunicar adecuadamente para poder tomar decisiones que sean adecuadas, sobre todo en lo que se refiere a políticas públicas que se van a implementar en nuestro país. El riesgo finalmente es quedarse extranjeros en su propio país, y creo que no sea una buena alternativa finalmente, ¿no? Sí, al final tenemos que ver una solución y coordinar entre todos para construir un país mejor. Muchísimas gracias, Gastón, por tu intervención y por estar en el programa. Gracias, Jorge. No, un placer, Ay, un placer. Un placer siempre poder acompañarles y a disposición para cuando se necesite. Gracias, Jorge.